en las profundidades de las páginas de la Biblia y en los ecos de la antigua historia de Israel, surge un misterio que ha desconcertado a generaciones: las 12 tribus de Israel. Desde su fundación como los hijos de Jacob hasta convertirse en un pueblo elegido por Dios, estas tribus protagonizan relatos épicos de fe, rebelión y redención. Sin embargo, hay un capítulo oscuro en esta historia: su desaparición. ¿Cómo es posible que un linaje tan fundamental en los planes divinos se haya esfumado de la narrativa histórica? ¿Qué ocurrió con las 12 tribus? ¿Es posible que aún existan ocultas entre las naciones, esperando su momento para resurgir? Y lo más importante, ¿qué nos dice la profecía bíblica sobre su restauración en los últimos tiempos? Este video no solo explorará su origen y su enigmática desaparición, sino que también arrojará luz sobre lo que las Escrituras revelan acerca del futuro de estas tribus. Prepárate para un viaje fascinante a través del tiempo y el espacio, donde exploraremos teorías, descubriremos pistas escondidas en la historia y desentrañaremos las profecías que hablan de su glorioso retorno. Antes de continuar, nos encantaría conocer tu opinión sobre este tema y saber qué otros temas te gustaría que abordáramos en nuestros próximos videos. Empezamos. El origen de las 12 tribus de Israel comienza con Abraham, quien es considerado el patriarca de los israelitas. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole que sería el padre de una gran nación, según Génesis capítulo 12. Esta promesa se extendió a sus descendientes, quienes formarían el pueblo de Israel. Abraham tuvo un hijo, Isaac, con su esposa Sara. Dios renovó su promesa a Isaac, asegurándole que sería el padre de una gran nación. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, pero la promesa se centró en Jacob, quien fue elegido por Dios para ser el portador del pacto. Jacob, también conocido como Israel, tuvo 12 hijos con 2 esposas, Lea y Raquel, y sus siervas, Bilhá y Silpa. Estos 12 hijos se convirtieron en los fundadores de las 12 tribus de Israel. Los nombres de los hijos de Jacob fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. El hijo de Jacob, José, tuvo un papel crucial en la historia de las tribus de Israel. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pero después de un tiempo, se convirtió en una figura prominente en Egipto, debido a su capacidad para interpretar los sueños y su habilidad administrativa. Durante una grave hambruna, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de comida sin reconocerlo. Eventualmente, José reveló su identidad a sus hermanos y, debido a su posición de poder, invitó a su familia a mudarse a Egipto, donde serían protegidos de la hambruna. Jacob, el patriarca de la familia, y todos los descendientes de Israel emigraron a Egipto, donde se establecieron en la región de Gosén. Al principio, vivieron allí como una familia privilegiada bajo la protección de José, pero con el paso del tiempo, un nuevo faraón ascendió al poder. Este faraón no conocía a José ni las bendiciones que había recibido Israel. Como resultado, los israelitas comenzaron a ser esclavizados y durante siglos vivieron bajo una opresión creciente. Sin embargo, el pueblo se multiplicó de manera significativa, cumpliendo la promesa de Dios de que sus descendientes serían innumerables. Jacob vivió en Egipto durante sus últimos años. Antes de morir, llamó a sus 12 hijos, a quienes les dio instrucciones y bendiciones que determinarían el destino de sus tribus futuras. Este evento está registrado en Génesis capítulo 49, donde Jacob, ya anciano y a punto de morir, reunió a sus hijos para darles profecías. En su lecho de muerte, Jacob no solo les dio bendiciones individuales, sino que también habló sobre el futuro colectivo de cada tribu. Jacob pronunció profecías que reflejaban tanto las características personales de sus hijos, como los roles que desempeñarían las tribus que surgirían de ellos. Cada tribu tendría un destino distinto según las palabras de Jacob. Por ejemplo, a Judá se le designó como el líder de las tribus. Jacob declaró que el cetro no se apartaría de Judá, lo que anunciaba el futuro liderazgo de esta tribu, de la cual surgirían reyes, como el rey David y el futuro Mesías. Luego, a Leví, en lugar de recibir una porción de tierra, se le asignó un papel especial, siendo consagrado al servicio de Dios.
Leví se convertiría en la tribu encargada del sacerdocio, y por lo tanto, no recibiría tierras, sino ciudades para vivir y cumplir con su función religiosa. Por último, José, debido a su fidelidad y su sufrimiento, recibió una bendición especial. Jacob adoptó a sus dos hijos, Efraín y Manasés, como propios, y les otorgó una parte del legado de Israel, convirtiéndose en dos tribus separadas. Esto resultó en una doble porción para la tribu de José en la distribución de la tierra prometida. Ahora bien, después de que los descendientes de Jacob, Israel, se establecieron en Egipto, comenzaron a multiplicarse. Aunque inicialmente vivieron en paz bajo la protección de José, con el paso del tiempo fueron esclavizados por los egipcios. Sin embargo, Dios levantó a Moisés como líder para liberarlos. A través de la gran liberación del Éxodo, los israelitas fueron conducidos por Moisés, fuera de Egipto, hacia la tierra prometida. En el proceso del Éxodo, las tribus se consolidaron como una nación, con Moisés guiándolos según la voluntad de Dios. En el monte Sinaí, Dios les dio la ley y el pacto, estableciendo su identidad como el pueblo escogido y separado para servirle. Una vez que el pueblo de Israel cruzó el desierto y llegó a la tierra prometida, bajo el liderazgo de Josué, las tribus comenzaron a asentarse en Canaán. Sin embargo, la tribu de Leví no recibió una porción de tierra como las demás tribus, ya que su función era servir en el sacerdocio y en el templo. En lugar de tierras, Leví recibió ciudades para vivir y llevar a cabo sus funciones religiosas. Por otro lado, los descendientes de José fueron divididos en dos tribus, Efraín y Manasés, lo que dio lugar a un total de 13 unidades administrativas. Sin embargo, debido a la exclusión de Leví en la repartición de tierras, tradicionalmente se cuentan como 12 tribus. Así, las tribus de Israel, con la bendición y las profecías dadas por Jacob, se establecieron en la tierra prometida, cumpliendo las promesas hechas por Dios a sus antepasados. Ahora bien, tras el período de los patriarcas y el establecimiento de las tribus en la tierra prometida, el pueblo de Israel pasó por una fase de inestabilidad durante la era de los jueces. Durante este tiempo, cada tribu funcionaba de manera semi-independiente, sin un gobierno centralizado. Las tribus enfrentaban diversos desafíos, como invasiones de pueblos enemigos, como los filisteos, y luchaban contra la idolatría interna y la falta de unidad. Los jueces eran líderes carismáticos que surgían en momentos de crisis para guiar a las tribus y restaurar el orden, pero no existía una estructura monárquica estable. Sin embargo, la situación cambió cuando el pueblo solicitó un rey, deseando ser gobernado como las naciones circundantes. El primer rey fue Saúl, quien unificó a las tribus bajo su liderazgo. A pesar de su éxito inicial, su reinado estuvo marcado por conflictos internos y su desobediencia a las instrucciones divinas, lo que llevó a su rechazo por parte de Dios. David, el segundo rey, consolidó aún más la unidad de las tribus y logró victorias decisivas, incluyendo la conquista de Jerusalén, que se convirtió en la capital tanto espiritual como política de Israel. Su reinado, caracterizado por una fuerte centralización y expansión territorial, sentó las bases para el auge del reino. El hijo de David, Salomón, continuó con esta unificación y durante su reinado, Israel alcanzó su apogeo en términos de poder, riqueza y sabiduría. Salomón construyó el templo de Jerusalén, consolidando la ciudad como el centro religioso y político. Sin embargo, tras su muerte, el reino se dividió en dos. En primer lugar, el reino del norte, Israel. Tras la división, Jeroboam gobernó las 10 tribus del norte, estableciendo su capital en Samaria. El reino sufrió invasiones constantes de potencias extranjeras, como Asiria, que finalmente conquistó Israel en el año 722 a.C. Se sugiere que como parte de su estrategia de control, los asirios implementaron un sistema de reasentamiento forzoso, trasladando a los israelitas a diferentes regiones y trayendo a pueblos de otras naciones para ocupar sus tierras. Este proceso resultó en la mezcla de culturas y poblaciones, lo que llevó a la disolución de la identidad original de las 10 tribus, conocidas posteriormente como las 10 tribus perdidas. La caída de Israel fue una consecuencia directa de su rechazo de Dios y la desobediencia a sus mandatos. En segundo lugar, el reino del sur, Judá. En el reino del sur, Judá y Benjamín continuaron existiendo bajo la dinastía davídica,
aunque también enfrentaron momentos de apostasía y corrupción. A pesar de algunos reyes piadosos como Ezequías y Josías, que intentaron reformar el reino y devolver al pueblo a la adoración de Dios, Judá no pudo evitar la decadencia moral y religiosa a largo plazo. En el año 586 a.C., después de una serie de invasiones babilónicas, el reino de Judá fue finalmente conquistado por el imperio babilónico bajo el rey Nabucodonosor II. Jerusalén fue destruida y el templo de Salomón fue incendiado. La élite de Judá, incluidos el rey y muchos de los habitantes, fueron deportados a Babilonia en lo que se conoce como el exilio babilónico. Durante este exilio, el pueblo de Judá experimentó una crisis de identidad, pero también fue un período de reflexión y consolidación de su fe, lo que eventualmente permitió su regreso a Jerusalén años más tarde. Ahora bien, tras el exilio babilónico, que duró aproximadamente más de 70 años, los judíos finalmente fueron autorizados a regresar a su tierra tras la caída del imperio babilónico y la ascensión de Ciro el Grande de Persia. En el año 539 a.C., Ciro emitió un edicto permitiendo que los exiliados judíos regresaran a Judá para reconstruir Jerusalén y el templo. Este regreso, sin embargo, no involucró a todas las tribus de Israel. En ese tiempo, solo las tribus de Judá, Benjamín y algunos levitas, quienes habían mantenido su identidad religiosa a través del sacerdocio, regresaron de Babilonia a Jerusalén. Las 10 tribus del norte, que habían sido dispersadas por los asirios en el año 722 a.C., nunca regresaron a formar una nación unificada. Estas tribus fueron conocidas como las 10 tribus perdidas, y su identidad se desvaneció con el tiempo, sin un regreso formal al territorio de Israel. Por otro lado, el regreso de los judíos que habían estado en el exilio fue liderado por figuras como Zorobabel, un descendiente de la línea real de David, quien supervisó la reconstrucción del templo de Jerusalén. Además, el sacerdote Esdras jugó un papel crucial en la reforma religiosa, impulsando el regreso al cumplimiento de la ley de Moisés y restaurando la práctica religiosa en la comunidad. Aunque el pueblo de Judá logró restaurar parte de su vida religiosa y nacional, la nación nunca volvió a ser unificada de la misma manera que antes de la división entre el reino del norte y el reino del sur. Jerusalén y el templo fueron reconstruidos, pero las tribus del norte no regresaron y la identidad del pueblo de Israel quedó fragmentada. En el año 70 después de Cristo, se produjo uno de los eventos más significativos en la historia de Israel: la destrucción de Jerusalén y del templo de Salomón por el ejército romano, bajo el mando del general Tito. Este evento tuvo un impacto profundo en el pueblo de Israel y en las tribus de Judá, Benjamín y Leví, quienes aún permanecían en la región de Judea. Tras la caída de Jerusalén, muchos judíos de las tribus de Judá y Benjamín fueron exiliados o dispersados a través del Imperio Romano. Algunos fueron llevados como prisioneros a Roma, mientras que otros se dispersaron por diversas regiones del Imperio Romano y más allá. Esto resultó en la diáspora judía, el proceso de dispersión de los judíos a lo largo de la historia, especialmente hacia lugares como Europa, el norte de África y Asia. Ahora bien, hay 3 de las teorías principales sobre el destino de las 10 tribus perdidas de Israel. En primer lugar, teoría de la dispersión y asimilación. Según esta teoría, las 10 tribus del norte fueron deportadas por los asirios. La política asiria de reubicación fue una estrategia utilizada por el imperio asirio para mantener el control sobre los territorios conquistados y evitar cualquier tipo de rebelión o resistencia por parte de las poblaciones locales. Esta política consistía en trasladar a diferentes grupos étnicos y culturales a otras regiones del imperio, con el fin de mezclarlos y diluir su identidad y su capacidad de organización. En el caso de las tribus israelitas, la política de reubicación fue especialmente efectiva, ya que estas comunidades se encontraban dispersas por todo el territorio de Israel y no tenían una estructura política centralizada. Al ser trasladadas a otras regiones del imperio, las tribus perdieron su territorialidad y su identidad cultural, lo que dificultó su capacidad de organización y resistencia. Además, la asimilación cultural y religiosa también contribuyó a la desaparición de las tribus israelitas. Al ser mezcladas con otros pueblos y culturas, las tribus perdieron sus tradiciones y costumbres y adoptaron nuevas formas de vida y creencias religiosas. En segundo lugar, teoría de la migración hacia África, Beta Israel.
Una teoría sostiene que algunas tribus perdidas migraron hacia el sur, llegando a África. En particular, el grupo Beta Israel en Etiopía ha afirmado ser descendiente de la tribu de Dan. Aunque la evidencia de esta conexión es debatida, algunos estudios genéticos y arqueológicos han sugerido que este grupo podría tener orígenes israelitas, lo que ha alimentado esta teoría. En tercer lugar, teoría de la migración hacia el este, Asia. Otra teoría sugiere que las tribus perdidas se dirigieron hacia el este, llegando a lugares como India y Asia Central. Grupos como los Bene Menashe en la India reclaman ser descendientes de las tribus de Israel. La teoría postula que las tribus siguieron rutas comerciales hacia el este, integrándose en culturas de esa región, aunque la evidencia sobre esta migración es limitada. Ahora bien, veamos a continuación la restauración futura de las 12 tribus, un tema que tanto judíos como cristianos han relacionado con los últimos tiempos. La restauración de las 12 tribus de Israel es un tema recurrente en la Biblia, especialmente en los libros proféticos, y está estrechamente vinculada con la promesa de Dios de restaurar a su pueblo después de su exilio y dispersión. A lo largo de las Escrituras, encontramos diversas profecías que hablan de un futuro regreso y una reunificación de las tribus, como parte del cumplimiento de las promesas divinas. A continuación, explicamos algunos aspectos clave de esta restauración, respaldados por textos bíblicos. Leamos Ezequiel capítulo 37, versículos 21 y 22. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. Reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones. Los regresaré a su propia tierra desde los lugares a donde fueron esparcidos. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en 2 naciones o en 2 reinos. En estos versículos se expresa la promesa de Dios de reunir a los hijos de Israel que fueron dispersados por las naciones. Dios los traerá de vuelta a su tierra prometida, Israel, y los hará una nación unificada bajo un solo rey, eliminando la división en 2 reinos, Israel y Judá. Es una profecía que habla de la restauración futura de Israel, simbolizando la esperanza de un regreso y reunificación del pueblo de Dios en los últimos tiempos. La profecía sobre la restauración y reunificación de Israel está relacionada con un futuro evento en los últimos tiempos, conocido en la tradición judía como la venida del Mesías y en el cristianismo como el regreso de Jesucristo. Este momento aún no ha sucedido, pero se espera que se cumpla al final de la historia, cuando Dios reúna a su pueblo disperso, tanto los judíos como las tribus perdidas, y los traiga de regreso a la tierra de Israel. En términos bíblicos, este evento está vinculado a la restauración espiritual y territorial de Israel, en la que las tribus de Israel se unirán bajo un solo liderazgo, con un rey legítimo, el Mesías o Cristo, que gobernará en justicia. El profeta Isaías, en el capítulo 11, versículos 11 y 12, también nos dice: Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Isaías también habla de un futuro regreso de los exiliados de Israel, que serán reunidos de todas las naciones donde fueron dispersados. Aquí se menciona que tanto los desterrados de Israel como los dispersos de Judá serán traídos de vuelta a la tierra prometida. Ahora bien, aunque el tema de la restauración de las tribus perdidas es prominente en el Antiguo Testamento, también hay referencias a esta restauración en el Nuevo Testamento, especialmente en relación con el regreso del Mesías. Leamos Mateo capítulo 19, verso 28. Jesús contestó: Les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En este pasaje, Jesús se refiere al futuro, específicamente a la regeneración en la nueva era, el milenio, cuando la tierra será renovada. Durante este tiempo, se llevará a cabo el juicio y la restauración de las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles de Jesús tienen el destino de juzgar las tribus restauradas durante el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Leamos Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí, los discípulos preguntan a Jesús sobre la restauración del reino de Israel, lo que muestra la expectativa de que el pueblo de Israel experimentará una restauración en el futuro. Jesús responde que el tiempo exacto no es conocido, pero que sucederá según el plan de Dios. Ahora bien, en el libro de Apocalipsis se menciona que 144,000 de las tribus de Israel serán sellados. Leamos Apocalipsis capítulo 7 versículos 4 al 8. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Es mucho lo que se ha dicho sobre quiénes son estos 144,000, en muchas ocasiones sin tener en cuenta lo que el propio texto nos dice. Con frecuencia los comentaristas fuerzan las escrituras con el fin de hacerlas coincidir con sus propios esquemas escatológicos, pero esto es algo que no debemos hacer. El pasaje nos habla de Israel, y se mencionan específicamente 12 de sus tribus. Cada vez que en la Biblia aparece una lista de las tribus de Israel, siempre hace referencia a los descendientes físicos de Israel, y aquí no hay ninguna razón para hacer una excepción e interpretarlo de una forma alegórica. Es conocida la interpretación de los llamados testigos de Jehová, quienes afirman que los 144,000 son los miembros más consagrados de su congregación que ya están en el cielo. El resto de los testigos estarán en la nueva tierra. Es difícil entender qué criterios siguen en la interpretación de este pasaje para llegar a estas conclusiones. Los adventistas afirman que 144,000 es un número simbólico y que se refiere a todos los adventistas del mundo que han sido fieles a Dios y tienen la señal de guardar el sábado. Sin embargo, como ya hemos venido considerando, este pasaje se refiere a las 12 tribus de Israel. Es cierto que el pueblo de Israel rechazó a su propio Mesías y lo crucificó, y esa misma actitud de rechazo es la que han mantenido sus descendientes desde entonces. Cuando el apóstol Pablo analizaba esta situación en los capítulos 9 al 11 de Romanos, se preguntaba, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y esta cuestión se revestía de mucha importancia, porque a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios había hecho muchas promesas a Israel que todavía no habían sido cumplidas. Si Dios desechaba a Israel, entonces la palabra de Dios fallaría y no se cumpliría. Así que Pablo enfrenta este delicado asunto desde diferentes ángulos, para anunciar finalmente que Dios volverá a tener misericordia de su pueblo y en ese momento llegarán a creer en el Señor Jesucristo. El apóstol nos dice que esta restauración plena de Israel tendrá lugar una vez que haya entrado toda la plenitud de los gentiles. Una expresión que en el contexto hace referencia a la iglesia del Señor, que en este tiempo es de mayoría gentil. Pero después de eso, y coincidiendo con la segunda venida del Señor,
contra todo pronóstico, ellos regresaron a su tierra en el año 1948 y se constituyeron en una nación. Ahora bien, el momento exacto de la restauración de Israel y el regreso de las tribus no está claro en las Escrituras, pero la Biblia señala que sucederá al final de los tiempos, cuando Jesús regrese en su segunda venida. Este será un evento catastrófico para los enemigos de Dios, pero glorioso para los creyentes, ya que marcará el comienzo de la restauración y el establecimiento del reino milenial. Las 12 tribus de Israel desempeñarán un papel central en el retorno de Jesús. Las tribus, dispersas desde la antigua época, serán reunidas bajo el reinado de Cristo, y todos los creyentes en él disfrutarán de una restauración física y espiritual en el nuevo orden de Dios. Apreciados oyentes, en los últimos tiempos hemos presenciado un fenómeno significativo: el regreso de numerosos judíos a su tierra prometida. Este retorno no solo se debe a una razón histórica o política, sino que está profundamente vinculado a las profecías bíblicas sobre la restauración de Israel. A lo largo de las últimas décadas, muchos judíos, tanto religiosos como seculares, han sido instados a regresar a la tierra de sus ancestros. Este movimiento no es fortuito, sino que forma parte de un plan divino más amplio, evidenciado por los eventos de la historia moderna. Organizaciones como el Movimiento Sionista y la Aliá, que significa ascenso en hebreo, han jugado un papel fundamental en la facilitación del retorno de los judíos a Israel. Estas iniciativas han ayudado a que miles de judíos de diversas partes del mundo puedan regresar a su tierra natal. Este regreso a la tierra de Israel es una clara señal de que los propósitos de Dios se están cumpliendo, tal como está escrito en las Escrituras. A pesar de los desafíos y las dificultades que han enfrentado, la restauración de Israel continúa siendo un testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga abundantemente. Hasta un próximo video.